A veces, la elegancia no es más que una máscara que uno se pone. A veces ni siquiera se necesita. Hoy estaba rodeado de la clase que a menudo me hace sentir incómodo. Las personas que, sin importar cuánto dinero tengas, te recuerdan que no siempre encajas. Era un evento privado en uno de esos hoteles de lujo en Marbella, lleno de empresarios, ejecutivos y gente como yo que por alguna razón pensábamos que el mundo giraba a nuestro alrededor. Yo, como siempre, era el centro de atención. Había llegado temprano, la cena de gala estaba a punto de comenzar y ya tenía el aura de poder bajo control. La gente me saludaba con reverencia. Mi nombre flotaba entre conversaciones como si fuera una frase mágica. No necesitaba mucho más para sentirme satisfecho, y aún así, el momento no estaba completo. Algo en el ambiente me irritaba, y fue entonces cuando noté a ella. Lucía era solo una camarera, o eso parecía. No era una de esas jóvenes impresionables, de sonrisa forzada, que se arrastran por los pasillos de estos eventos esperando un vistazo de alguien importante. No, ella era diferente. Su rostro era serio, pero no desafiante. Su postura era recta, pero no rígida. No se veía especialmente joven ni frágil, no como las demás. Con el cabello recogido de manera ordenada, se movía con precisión entre las mesas, sirviendo bebidas como si fuera un proceso meticulosamente calculado. Era mi turno de entrar en acción, y el evento estaba comenzando a llenarse de una conversación agradable, pero también de esa distancia que uno mantiene entre los importantes y el resto. Fue en ese preciso momento cuando Lucía cometió el error que terminaría por arruinar su noche. No era nada grave, un pequeño desliz al servir mi copa de vino, algo que podría haber sido corregido con un simple «lo siento». Pero algo en su mirada, esa mezcla de determinación y una leve indiferencia, me irritó más de lo que habría esperado. La copa, en lugar de ser servida con la precisión que esperaba, cayó con un pequeño golpe sobre el borde de la mesa, derramando una gota sobre mi costoso traje. No fue un desastre, no. Pero ese pequeño incidente me pareció una afrenta. Un desafortunado accidente que dejó claro, en mi mente, que la atención a los detalles había sido pasada por alto. Y eso, en mi mundo, era imperdonable. Suspiré con frustración. La miré con una sonrisa. Esa que no es realmente una sonrisa, sino un tic de incomodidad. Y la observé durante un largo momento. ¿Sabes lo que has hecho?, pregunté, casi como si esperara que se disculpara inmediatamente. Lucía no mostró ni sorpresa ni arrepentimiento. Su expresión permaneció neutral, aunque sus ojos se desviaron hacia la copa que ya estaba siendo recolocada en su lugar. «Lo siento, señor, no fue mi intención», respondió casi con frialdad. Había algo en su tono que me hizo sentir que no era la respuesta que debía recibir, algo que me desbordó de forma inesperada. No es suficiente con que digas «lo siento». Es el servicio que esperas cuando te contratan. Te pagan para estar al nivel, no para dar excusas. Mi voz era ahora más fuerte, más firme, como si tuviera que hacerla entender que el simple hecho de estar allí, en ese espacio, le daba una cierta obligación de rendir al máximo. A medida que hablé, vi cómo su rostro no se transformaba en pánico ni en vergüenza. No se disculpó con la rapidez que uno esperaría de una persona que comete un error ante alguien como yo. Solo la vi hacer una leve inclinación con la cabeza. Su expresión era decidida. Y eso, por alguna razón, me irritó aún más. «Te voy a pedir que te retires de inmediato», dije sin vacilar, haciendo un gesto hacia la puerta del servicio, como si el despido fuera una formalidad. Lucía, sin decir una palabra, dejó la copa sobre la mesa con una precisión calculada. Su mirada se cruzó con la mía una vez más, no de manera desafiante, sino de una forma extrañamente madura, como si estuviera tomando todo el control de la situación. Ni una palabra más, ni una queja. Me dio la sensación de que no le importaba demasiado mi juicio. Al contrario,
Parecía entender algo que yo aún no había percibido. La vi caminar paso a paso, sin apuro, con la misma dignidad que había mostrado al servir. Nadie la detuvo. Nadie cuestionó mi decisión. Ella simplemente se retiró con la misma calma con la que había llegado. Me quedé mirando el vacío que dejó, la copa vacía en la mesa, mientras sentía que algo en el aire había cambiado. Algo no estaba bien. Tal vez era el hecho de que, en este mundo que construí, nada debería sorprenderme, y sin embargo, su actitud me dejó con una sensación incómoda, como si me hubiera enfrentado a algo más que una simple camarera. Y así la noche continuó, pero esa pequeña fricción quedó flotando como una sombra detrás de mi sonrisa. Era solo el principio. No todo en mi vida ha sido tan brillante como parece. No, no me malinterpretes, no me estoy quejando. A fin de cuentas, a los pocos afortunados como yo, se nos da la oportunidad de escribir nuestra propia historia, y la mía es la de un hombre que logró construir su imperio desde abajo, con sacrificio, con astucia y con una determinación feroz para nunca ser considerado débil. Eso lo entendí desde muy joven. Mi padre se fue cuando tenía apenas 6 años. Nunca regresó. Recuerdo cómo mi madre luchaba con todo lo que tenía para mantenerme y darle un futuro decente. Era una mujer fuerte, resiliente, pero sobre todo sabía que la vida no era generosa con los que no se adelantaban a las circunstancias. Me enseñó a ver el mundo de una manera pragmática. Solo los fuertes sobreviven. No había espacio para los débiles, para los que se lamentan. Yo no quería ser uno de esos. Pasé mi juventud en un barrio donde la supervivencia no era una metáfora. Los demás niños jugaban, soñaban, pero yo aprendí a observar, a planificar. Mientras ellos salían a la calle a perder el tiempo, yo ya estaba allí, buscando una forma de salir, de escapar. Trabajé desde que pude. Hice todo tipo de trabajos. No me daba miedo sudar, no me daba miedo sacrificarme. A diferencia de muchos, entendí que solo aquellos que eran implacables lograban algo. Los años pasaron. Mi negocio comenzó como una pequeña tienda en línea, pero con el tiempo tomé el control de todo. Inversiones, bienes raíces, un puñado de empresas que hoy en día son casi imperios. No soy un hombre que se conforme. El control es mi única constante, mi única necesidad. Y sin embargo, esa noche, mientras me preparaba para la entrevista con Isabel Navarro, la periodista de renombre que había sido asignada para escribir un artículo exclusivo sobre mi carrera, empecé a sentir una punzada de inquietud. Isabel había sido muy clara con su enfoque. No me quería presentar como el hombre exitoso, sino desvelar la persona detrás del imperio. Para alguien como yo, eso siempre era peligroso. Nadie debía ver demasiado, nunca demasiado. Me miré al espejo y me ajusté la corbata, como si estuviera revisando cada detalle de mi imagen, cada posible grieta que podría asomar. Después de todo, no era solo una entrevista, era la oportunidad de consolidar mi figura en el mundo empresarial. A veces, la imagen que proyectas es lo único que la gente ve. Eso lo sabía muy bien. La entrevista estaba programada para las 8, pero a las 7 ya me encontraba en mi despacho, repasando las preguntas que Isabel me había enviado. Iba a ser un cuestionario sencillo, sin sorpresas. Al menos eso esperaba. Sin embargo, esa sensación de incomodidad persistía en mí, como si algo o alguien fuera a desafiarme esa noche. No te dejes intimidar, pensé. Esto es lo que haces mejor. A las 8 en punto, la puerta de mi despacho se abrió. Miré hacia ella y mi mente tardó un par de segundos en procesar lo que estaba viendo. No era Isabel, no era la periodista que había contratado para la exclusiva. Era Lucía, la camarera del hotel. Estaba allí, en la misma sala que yo, pero no era la misma mujer. El cambio era tan radical que me costó creerlo. Lucía llevaba un vestido de línea sencilla, de un color oscuro que resaltaba su figura sin ser provocativa. El cabello, recogido de manera impecable,
Mostraba un rostro más maduro, más confiado. Se notaba que había invertido tiempo en su apariencia, algo que la primera vez que la vi no podría haber imaginado. Mi corazón dio un pequeño vuelco. Al principio no supe cómo reaccionar. Me quedé mirándola un par de segundos. La imagen de aquella camarera que había despedido días antes, tan segura y reservada, se difuminó en la mujer frente a mí. ¿Lucía? Pregunté finalmente, incapaz de esconder mi sorpresa. Lo dijo mi boca, pero no mi mente. Estaba más allá de la incredulidad. Ella no pareció sorprendida. Solo sonrió brevemente y asintió, sus ojos fijos en los míos. Sí, soy yo, señor C. La manera en que dijo mi apellido no tenía rastro de desdén ni de conflicto. Era profesional, medida, pero no me cabía duda de que ella sabía que yo la reconocía. Por un momento me sentí vulnerable, expuesto. Estaba acostumbrado a controlar todo, incluso las personas, pero ahora no podía dejar de preguntarme cómo había llegado allí, cómo había hecho ese giro tan radical. Gracias por venir, señor C, dijo, tomando asiento sin que yo le ofreciera una invitación, como si fuera la dueña del lugar, y no yo. ¿Le molesta si grabamos? Su tono no era desafiante, pero había algo de autoridad en sus palabras. Algo que ya no era la joven camarera, que había tenido que ver con mi despido. Ahora ella estaba en control. Me quedé allí, mirándola, sabiendo que las reglas del juego ya no estaban de mi lado. Pero a pesar de todo, aún no sabía qué quería realmente. Y eso era lo que más me desconcertaba. Ambos nos miramos en silencio por unos segundos. Algo no estaba bien, y aún no podía comprender qué era. Lucía, ahora periodista, estaba allí para algo más que una entrevista. ¿Pero qué exactamente? Eso era lo que yo aún tenía que descubrir. La entrevista comenzó como todas las demás. Lucía se sentó frente a mí, preparada, profesional. No había rastro de la camarera que había despedido días antes. La mujer que tenía delante ahora era completamente diferente. Su mirada era penetrante, calculadora, y había algo en su postura que me recordó a esas personas que saben exactamente lo que hacen y no necesitan recordarles nada. ¿Está listo para empezar, señor C? Preguntó con una sonrisa fría, pero respetuosa. Su tono era el de alguien que sabe que está a punto de hacer preguntas importantes, pero que no va a dar señales de ser hostil. Algo me decía que esa era solo una fachada. No podía leerla, y eso me incomodaba. La habitación estaba muy silenciosa. A pesar de estar en mi terreno, de ser el hombre en control, sentía una incomodidad que no había experimentado en mucho tiempo. Mis manos estaban sudando. Intenté disimularlo, pero la sensación de inseguridad me inundó de inmediato. ¿Por qué me sentía así? ¿Era porque sabía que ella me conocía ahora? ¿Sabía lo que había hecho, lo que había ocultado? ¿O era el miedo de que no tenía idea de lo que estaba buscando exactamente? Lucía ajustó el micrófono cerca de su pecho, y luego, sin apartar la mirada, comenzó con la primera pregunta. Empecemos con algo sencillo. ¿Cómo describe su trayectoria hasta llegar al éxito? Preguntó con esa calma fría que solo aquellos que dominan una conversación saben imponer. Era una pregunta obvia, y me relajé un poco al escucharla. Mi respuesta, sin embargo, fue medida. La había ensayado muchas veces. La típica historia de superación que la gente espera escuchar. Sacrificio, visión, perseverancia. La historia de siempre. Pero Lucía no se detuvo ahí. Como si supiera que había algo más detrás de la fachada, pasó de inmediato a la siguiente pregunta. Y entonces sentí un leve escalofrío recorriéndome la espalda. He leído que usted ha sido relacionado con varias controversias, especialmente en lo que respecta a sus prácticas empresariales. ¿Cómo responde a las acusaciones sobre evasión fiscal? Su tono no era acusador, pero la presión estaba ahí, siempre presente, como una sombra. Mi rostro, que había permanecido relajado hasta ese momento, se tensó.
¿Cómo sabía ella de eso? ¿Quién le había dado esa información? Traté de mantener la calma, pero la incomodidad de saber que algo tan oscuro de mi pasado estaba siendo expuesto me hizo perder el control por un instante. Esos son solo rumores infundados, respondí rápidamente casi sin pensar, pero al mirar sus ojos me di cuenta de que no era suficiente. Lucía ya sabía la verdad. Era casi como si estuviera leyendo entre líneas, como si sus preguntas ya estuvieran preparadas, como si supiera exactamente lo que había hecho. El sudor comenzó a aparecer en mi frente. Estaba perdiendo el control, y no me gustaba. ¿Rumores infundados? Repitió sin cambiar su tono. He visto informes que indican que varias de sus empresas están siendo investigadas por la agencia tributaria. ¿Cree que puede seguir ignorando eso? El golpe fue directo. Lucía no estaba jugando. Cada palabra, cada pregunta estaba calculada. Sabía que algo estaba fuera de lugar y ahora lo estaba exponiendo poco a poco. Me estaba presionando. Intenté responder de nuevo, pero mi mente estaba ocupada con algo más. El temor, que había permanecido dormido durante años, estaba comenzando a resurgir. Esa sensación de vulnerabilidad, que nunca había permitido que se filtrara en mi vida, se colaba a través de cada palabra que pronunciaba. Quería defenderme, pero algo me decía que, con ella, no era una cuestión de defenderme, sino de sobrevivir a la conversación. Lucía no dejó de presionar. De repente las preguntas comenzaron a volverse más personales, más invasivas. Además de sus problemas fiscales, ¿cómo maneja la relación con su familia? Su tono fue más suave, casi como si fuera una pregunta casual, pero sabía que no lo era. Ella lo sabía. Una vez más, el sudor comenzó a formarse en mi frente. Esta vez no era por la incomodidad de un error, sino por algo mucho más profundo. Mi hijo. Sabía que tarde o temprano la pregunta sobre mi hijo iba a salir. Adrián, mi hijo adolescente, siempre había sido una sombra en mi vida, una sombra que me atormentaba en los momentos más oscuros de la noche. No me entendía. Nadie lo hacía. A los 15 años se me escapaba de las manos, y cada vez que me enfrentaba a esa realidad, sentía que estaba perdiendo algo mucho más importante que dinero o poder: el control sobre mi propia vida. Mi familia. Comencé deteniéndome un instante, buscando las palabras correctas. Es una cuestión complicada. A veces, las personas que más queremos son las que menos comprendemos. Y sí, mi hijo tiene sus problemas. Yo también tengo los míos. Lucía no pareció sorprenderse con la respuesta. Parecía esperar algo así, y por alguna razón eso me incomodó aún más. Tal vez era porque ya sabía más de lo que yo estaba dispuesto a admitir. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Lucía me observó, como si estuviera evaluando cada palabra que había dicho, cada pausa que había dejado. No había agresividad en su mirada, solo una calma fría, calculadora. Y esa calma era lo que me estaba destrozando. Finalmente, decidió darme un respiro, o al menos eso creí. Gracias por su honestidad, dijo, pero sin dejar de observarme con esa mirada penetrante. ¿Le gustaría decir algo más antes de terminar la entrevista, señor C? Yo la miré, pero no pude evitar preguntarme en qué momento había dejado de ser el hombre que controlaba cada situación. ¿Cómo había dejado que ella me tocara tan profundamente? El juego de poder estaba en marcha. Cada palabra, cada mirada, cada silencio se convertía en una batalla, y yo sabía que, aunque el poder estaba del lado de los hombres como yo, había algo en Lucía que desafiaba esa lógica, algo que no podía entender completamente, pero que, de alguna manera, me estaba atrapando. El ambiente en la sala de entrevistas estaba cargado de tensión, de esa tensión casi palpable que se siente cuando las palabras ya no sirven para disimular lo que se esconde debajo de ellas. Yo, Julián C., el hombre que había construido un imperio sobre las cenizas de aquellos que no lograron sobrevivir a la jungla empresarial, sentía que estaba perdiendo el control.
La batalla mental que libraba dentro de mí era mucho más feroz que cualquier negociación de negocios o escarceo con competidores. Ahora, frente a Lucía, la camarera convertida en periodista, la situación no era tan sencilla. Me esforzaba por mantener la calma. Ya sabía que cada palabra que saliera de mi boca debía ser cuidadosamente medida. De lo contrario, podría perder todo lo que había trabajado para proteger. Sin embargo, algo dentro de mí, una presión creciente, me decía que esta entrevista no era solo una cuestión de reputación, era algo mucho más profundo. Lucía me observaba en silencio, su rostro impasible, como si estuviera evaluando cada uno de mis movimientos. Yo sabía que no podía ceder, no podía mostrar vulnerabilidad. Mi carrera, mi vida, mi poder dependían de esa fachada de control. ¿Por qué todo esto, Lucía? Pregunté de manera casi desafiante, sin darme cuenta de la debilidad que había en mi tono. ¿Por qué no simplemente hacer su trabajo y terminar con esto? ¿Por qué seguir presionando? Lucía no respondió de inmediato. En lugar de eso, se reclinó un poco hacia atrás en su silla, cruzando los brazos con una calma inquietante. ¿Por qué hay algo que quiero entender, señor C? Su voz era tranquila, pero sus ojos no se apartaban de los míos. Y quiero entenderlo directamente de usted. Intenté tomar un trago de agua, pero mi mano temblaba, así que lo dejé en la mesa y volví a mirarla. El silencio entre nosotros se estiró, como si estuviéramos esperando a que algo rompiera el hielo. Finalmente, Lucía comenzó a hablar de nuevo, pero esta vez sus palabras fueron mucho más personales. Mi madre trabajaba para usted. El aire en la habitación se volvió más denso de repente. Era parte de su equipo en una de sus empresas. La despidieron sin previo aviso hace un año. Mi madre estuvo enferma durante meses y después de ser despedida, le fue casi imposible encontrar trabajo. No pude evitar tensarme al escuchar esa mención. El despido de su madre. Algo que no recordaba de inmediato, pero que al mismo tiempo me sonaba familiar. En ese momento, Lucía no parecía estar buscando venganza. No estaba buscando un ajuste de cuentas. Numberella estaba tratando de entender algo más profundo. Ella no pidió mucho, solo un poco más de tiempo, un poco más de dignidad. Lucía dejó que sus palabras flotaran en el aire, pero no me miraba con odio. Number. Había una tristeza profunda en su voz, algo que me hizo preguntarme si alguna vez, en toda mi vida, había considerado el impacto de mis decisiones. Si alguna vez había visto a las personas a las que había despedido como seres humanos. La tristeza no era hacia mí, no me estaba atacando. Pero en el fondo lo que Lucía estaba haciendo era un cuestionamiento mucho más grande, un cuestionamiento hacia mí, hacia mi vida, hacia el precio que había tenido que pagar por todo lo que había logrado. Mi mente se desvió, se tambaleó, pero yo aún trataba de mantener la compostura. No podía ser vulnerable, no aquí, no ahora. Lucía, comencé, pero las palabras se me atoraron en la garganta. Sabía lo que quería decir, pero de alguna manera no me salía. Tenía la sensación de que al decir algo podría desmoronarme por completo. Ella me interrumpió, pero su tono no era de desafío. Era más como una reflexión interna que compartía en voz alta. ¿Cómo puede alguien como usted, señor C., llegar tan lejos y deshumanizar a tantas personas en el camino? Lucía parecía que no esperaba una respuesta inmediata. No estaba aquí para exponerme, no de la forma que pensaba al principio. Estaba aquí para entender. No era venganza lo que buscaba, era algo más. Estaba buscando sentido. Buscaba entender cómo alguien que había crecido en la adversidad, que había sido moldeado por las mismas dificultades que muchos de nosotros, podía llegar a ese punto. ¿Cómo podía haber perdido la humanidad en su propio éxito? Yo, sin embargo, no sabía cómo contestar a esa pregunta. Me sentí incapaz de articular algo que fuera verdadero, algo que reflejara la realidad de lo que había hecho, porque ni yo mismo lo entendía completamente.
Mis pensamientos se hicieron un torbellino. Mi madre, la que siempre me había enseñado que el dinero no lo era todo. Mi hijo, al que no podía entender. Las personas que había despedido, que nunca se merecieron mi indiferencia. ¿Qué había pasado conmigo? No estaba preparado para esa reflexión. No estaba preparado para enfrentarme a la verdad que Lucía me estaba ofreciendo sin darme ninguna respuesta directa, pero dejándome con la pregunta más difícil. ¿Soy una persona realmente o solo una máquina que acumula poder y dinero sin importar el costo? Finalmente, después de lo que parecieron horas en silencio, Lucía apagó la grabadora. No todo esto era por la entrevista, dijo, sus ojos fijos en los míos. Lo que realmente quería era esto. Quería que lo entendiera. El aire se volvió espeso, casi insoportable. Ya no había vuelta atrás. Algo había cambiado en esa sala. Algo mucho más grande que cualquier entrevista o revelación pública. En ese momento supe que nada de lo que había hecho en mi vida podía ser suficiente para deshacer lo que acababa de ocurrir. Había perdido el control. El silencio reinó. Lucía no hizo nada más, ni se movió, ni dijo una palabra más. Solo quedaba esa mirada fija, ese vacío entre nosotros. Y en el fondo sabía que esto era algo que no podía evitar.